Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. El vídeo de hoy va a tratar sobre una cuestión, en principio es de psicología, ¿no? Sobre cómo superar ciertas actitudes, comportamientos o rasgos de nuestra personalidad que queremos cambiar o que nos molestan, y también cómo soltar ciertos comportamientos adictivos o compulsivos. Por tanto, en principio es una cuestión psicológica, pero hay un punto de intersección de esta cuestión que vamos a tratar que también entra bastante de lleno en nuestra concepción de lo que es la espiritualidad o el camino espiritual. Yo mantengo que hay zonas comunes entre lo psicológico y lo espiritual, si bien son ámbitos completamente diferentes y además pueden, por supuesto, sobre todo se puede trabajar lo psicológico sin tener ninguna relación con lo que yo llamo espiritualidad, como búsqueda de nuestra interioridad y de comprender qué soy yo. A la inversa entiendo que no, entiendo que si intentamos conocer qué soy yo, pues entonces hay que tratar todos los ámbitos, también el mental y el psicológico, obviamente. Pero bueno, más allá de eso, esto sería a lo mejor un debate de otro vídeo, de otro momento, ¿no? La relación interdisciplinar entre los distintos espacios, ¿no? De nuestra vida, de nuestra persona. Hoy vamos a centrarnos en concreto en lo que da título a esta reflexión. Conciencia frente a fuerza de voluntad. Los que ya tenemos un poco de juventud acumulada, por decirlo así, fuimos educados mucho en el tema de la fuerza de voluntad y que las cosas se conseguían con voluntad, con voluntad, con voluntad y con esfuerzo y la disciplina y eso y la insistencia férrea y el negarse uno mismo y aquello tan del filósofo Epicuro, ¿no? De renuncia a la recompensa presente si te puede venir un mal mayor o acepta la incomodidad o el dolor presente si de él te va a venir un bien mayor, etcétera. Dicho sea de paso, todo esto yo lo acojo y lo recibo como positivo y como verdadero, ¿eh? Que no es que yo esté criticando esto ni yo piense que eso es falso o que eso es un error. No, 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 no. No, no, yo creo que eso tiene bastante aprovechable y bastante de verdad. Y hay muchas cosas que entiendo que son auténticas ahí. Es decir, que no voy a yo decir desde este espacio virtual que no haya que forzarse o que no haya que trabajar por conseguir lo que uno quiere, que no va por ahí, no va por ahí la cosa. Lo que sí va es que cuando centramos ciertos aspectos de nuestro trabajo psicológico y de nuestro trabajo personal, por ejemplo, lo que yo decía antes, intentar cambiar, si el sujeto decide hacer eso, algunos rasgos de nuestro carácter o algunos comportamientos que hemos asumido de manera habitual y que consideramos que pueden ser mejorables o que podrían ser dañinos para nosotros o para los demás, y sobre todo si queremos soltar pues algún tipo de comportamiento adictivo, alguna adicción, algún apego o alguna compulsión, en ese sentido es donde yo creo que volcar el centro, el alfa y el omega de la cuestión en la fuerza de voluntad sí puede ser un error. Pero puede ser un error desde dos puntos de vista. Desde el estrictamente teórico, es decir, que sea una contradicción en los términos, una contradictio in termini, y ahora explicaré por qué, y puede ser un error desde el punto de vista de los resultados, de su misma eficacia, o en este caso, ineficacia. Lo primero, desde el punto de vista teórico, ¿por qué el hablar en términos de fuerza de voluntad quizás no sea el mejor camino o la mejor opción para corregir esos comportamientos de los que estamos hablando o para corregir esas adicciones o esos apegos de los que estamos hablando? Porque la fuerza de voluntad realmente al final lo que le está diciendo a nuestra mente y a nuestra mente profunda es que tenemos que hacer un esfuerzo justo porque estamos valorando eso que queremos dejar. Es decir, cuando yo tengo que forzarme mucho para soltar algo es porque eso que tengo que soltar para mí es muy valioso. Si no fuese valioso, yo no tendría que forzarme para dejarlo. Yo, por ejemplo, que yo no soy consumidor de droga, no tengo que hacer el más mínimo esfuerzo para no pincharme con heroína o para no tomar coca porque no tengo ese hábito, no tengo esa costumbre, como eso no son cosas valiosas para mí, no tengo que hacer el más mínimo esfuerzo para no consumirlas. Tendría quizás que hacer otro esfuerzo para dejar otras cosas, pero no esas en concreto. ¿Por qué? Porque esas yo no las estoy valorando. Luego, ¿dónde está la cuestión? En la energía que invertimos y en la intensidad del esfuerzo que invertimos en soltar algo o en la mirada con la que nosotros configuramos ese objeto.
o la mirada, la conciencia desde la cual estamos mirando ese objeto. Es decir, lo primero que habría que hacer, entiendo yo, desde el punto de vista psicológico, es ver desde dónde estamos haciendo las cosas. Si yo quiero cambiar algo, ¿por qué lo quiero cambiar? ¿Desde dónde quiero cambiar eso? O si quiero soltar algún hábito, ¿desde dónde quiero soltar ese hábito? ¿Por qué quiero soltar ese hábito? Es decir, lo primero que tenemos que, creo yo, que tener claro es en qué lugar estoy ahora mismo, de mi vida, de mi existencia, de mi ser, y desde dónde y por qué y para qué quiero hacer las cosas. Es de suponer que si quiero soltar algún tipo de comportamiento o quiero soltar algún tipo de adicción o de apego, es porque he considerado que eso es malo, ¿no? Y si eso es malo, entonces ¿por qué tengo que utilizar una fuerza de voluntad para erradicarlo? Probablemente estaréis pensando, hombre, porque se ha constituido un hábito, porque ya hay circuitos neuronales en el cerebro que hacen que de modo automático y mecánico hagamos eso y tal. Claro, pero esos circuitos neuronales y ese hábito se retroalimenta a partir del estadio de conciencia en el que el sujeto está centrándose en considerar eso como positivo y como negativo. Ahora, cuando la conciencia salta de nivel, cuando entramos en otro estadio superior de conciencia y entonces empezamos a ver ese acto, ese rasgo de personalidad, esa adicción o lo que sea, la comprendemos en su verdadero ser, se nos cae el velo, entonces caemos en la cuenta de que pues el placer que produzca o la manera en la que me engoline mi ego o lo que sea, según cual sea, porque no he puesto ningún ejemplo concreto, según cual sea el rasgo o el comportamiento del que estemos hablando, sé que va contra mí, y en el momento en que yo soy capaz de conectar que ese placer o ese engolinamiento del ego es una trampa, es un maquio, que es lo que me hace creer que es bueno pero que en realidad no lo es, pues posiblemente puedo cambiar el ojo de el punto de vista de mi ojo, del ojo de mi conciencia, y decir, pero hombre, es que en lugar de renunciar a esto, voy a optar por algo mejor, voy a elegir algo mejor. El maestro Tony de Melo solía decir en uno de sus libros que cuando queríamos soltar algún tipo de comportamiento, en lugar de pelearnos con nosotros mismos a base de fuerza de voluntad, lo que teníamos que hacer era sencillamente observarnos. Solo observarnos sin hacer el más mínimo juicio. Esto, que se dice muy fácil, no es tan fácil de hacer, podéis comprobarlo, amigos y amigas. Intentar observaros a vosotros mismos y a vosotras mismas haciendo eso que nos gusta hacer sin juzgaros en absoluto. Solo manteniéndoos en la mera contemplación de vosotros mismos. Esto tiene dos grandes ventajas, y aquí es donde engancha, como yo decía antes, con ese punto de intersección con lo espiritual también. Esto tiene dos grandes ventajas. En primer lugar, me ayuda a comprender el ego en lo que es, un objeto más de mi conciencia, pero no soy yo. Me permite no identificarme con ese que hace esas cosas. Cuando yo me observo a mí mismo, me estoy poniendo en el lugar del sujeto, del observador, como dice la psicología transpersonal. Dejo de ser diríamos, un mecanismo automatizado que se identifica con la propia mente y actúa, diríamos, pues eso, de manera mecánica, de manera automática, ¿no? El hábito al final, la rueda sigue andando siempre por hábito también, ¿no? Y el balón sigue rodando por hábito, pero nosotros no somos una rueda ni un balón. Entonces, en el momento en que yo me puedo situar en el testigo, en eso que se da cuenta, me distancio de mi propio ego y me distancio también de mi propio comportamiento, porque dejo de identificarme con mi comportamiento. Parte del problema es cuando la persona se graba a sí misma en el inconsciente: yo soy el que siempre hace esto, yo soy el adicto a esto, yo soy el que siempre se enfada con esto, yo soy el que siempre se siente inferior en esto, yo soy el que siempre se acompleja con esto, yo soy el que siempre se cabrea con esto o tiene brotes de ira con esto, yo soy el que siempre se boicotea a sí mismo y después no hace lo que quiere, yo soy... Poner los ejemplos que sean, porque pueden ser miles de ejemplos. En cualquiera de esas cosas, el creerse a sí mismo que uno es el comportamiento de lo que hace, o que uno es, digamos, la compulsión en cuestión de la que estemos hablando, o el rasgo que me moleste de mi personalidad. Pero es que en la psicología transpersonal se dice que ni siquiera soy mi personalidad. Personalidad es algo que yo tengo, pero no es lo que yo soy. La personalidad es un rol, es un personaje. Él forma parte de mi dimensión físico-psíquica, pero yo soy el observador, el testigo, eso que se da cuenta de mi cuerpo-mente y de mis hábitos también. En el momento en que yo me observo sin juzgarme, en primer lugar tomo distancia del comportamiento y tomo distancia del ego. Me pongo en el lugar que es realmente sanador, que es el lugar del silencio contemplativo, el lugar del testigo, del observador. Y en segundo lugar, porque en el momento en que soy capaz de mirar intentando no juzgar, el juicio también forma parte del ego. Si yo intento no juzgar, se me abre la realidad tal y como es. Y entonces comprendo que igual no estoy eligiendo libremente,
que a lo mejor lo que estoy haciendo es dejar que los hábitos se autorrefuercen a sí mismos, y cuando me enfrento a ellos con fuerza de voluntad, lo que hago es reforzarlos otra vez, todavía más. Tengo que forzarme mucho en dejar esto, pero ¿por qué tengo que forzarme mucho en dejar una cosa que es mala? O que yo considero que no la quiero elegir para mí. Entonces mucho más, creo, es mucho más importante sencillamente convertirnos en el observador que esforzarnos una y otra vez. A ver, amigos y amigas, ¿cuánta gente con fuerza de voluntad dejó el alcohol, por ejemplo, dejó el tabaco, o superó la obesidad como una dieta brutal y después volvieron otra vez a caer en ello? Pensarlo, estoy convencido de que todos, al igual que yo, conocéis montones de casos de gente, de personas que volvieron a caer en su comportamiento compulsivo a pesar de haberlo superado con mucho esfuerzo y muchísima fuerza de voluntad. ¿Qué explicación psicológica le dais vosotros? Tal como yo lo veo, eso es porque no hicieron un cambio de conciencia, en realidad no dieron un salto de conciencia, no entraron en un paradigma nuevo. Y entonces lo que hicieron fue que los actos iban en una dirección, pero la conciencia seguía en la dirección antigua. Si yo no fumo, pero estoy todo el día echando de menos el tabaco, eso es un martirio permanente, eso es insoportable, eso es una vida terrible. Si yo no bebo alcohol, pero estoy todo el tiempo recriminándome que hay que ver que todo el mundo disfruta porque bebe y yo no y tal, o lo que sea. O da igual, el ejemplo lo debes poner tú, de hecho, que cada uno ponga el ejemplo. Si yo sigo en el fondo de mi conciencia valorando eso que he dejado, es que no lo he dejado realmente. Tarde o temprano eso volverá. Entonces, sin embargo, si yo toda la energía y toda la fuerza y toda la intensidad que pongo en la fuerza de voluntad la derivo, si no el 100%, al menos una gran parte de esa fuerza, de esa energía y de esa concentración la derivo hacia la toma de conciencia, hacia el observarme a mí mismo, que no es fácil, observarme sin juzgar, y luego pues echarle la misma paciencia que le he hecho cuando trabajo con fuerza de voluntad, porque por mucho que tú le pongas fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad se prueba en su duración en el tiempo, evidentemente, sino que fuerza de voluntad no es ninguna. Tú intentas una cosa, ¿cuánto? 24 horas, pues menuda fuerza de voluntad. Pues para que hable de fuerza de voluntad tiene que ser que la has mantenido bastante tiempo, ¿no? O por lo menos todo el tiempo que ha hecho falta para enfrentarte a ese comportamiento que te molestaba de ti mismo. Luego, la fuerza de voluntad, tal y como la entendemos, requiere paciencia. Pues con esto que yo digo de trabajar el tema de la conciencia, del ser consciente de lo que eres y de lo que haces, dedícale la misma paciencia que al otro, ¿no? Es que si no, estamos, yo creo que no estamos siendo equilibrados o no estamos siendo armónicos en las maneras de enfocar los cambios que queremos hacer en el trabajo personal. Y además, no podríamos comprobar los resultados, porque claro, si yo a la fuerza de voluntad le dedico mucho tiempo y al otro no le dedico nada, pues entonces claro, el otro juega en desventaja. Pero si yo le dedico a la conciencia el mismo tiempo que le he dedicado en otras ocasiones a la fuerza de voluntad, solo tendría que esperar y ver y comprobar si realmente funciona o no funciona esto que estamos diciendo. Aparte que ahí damos un salto también desde la dimensión psicológica de nuestro ser, de nuestra existencia, hacia la dimensión espiritual, porque cuando ya me sitúo en la conciencia, eso necesariamente me obliga a situarme en lo que verdaderamente soy, que es decir, la conciencia que se da cuenta. Y en ese momento, pues, digamos, pongo una distancia entre el comportamiento y yo, entre el rasgo de personalidad y yo, entre el supuesto defecto, entre comillas, y yo. Ya sabéis que uno de los principales exponentes de la psicología transpersonal, Antonio Blay, mantiene que los defectos no existen. Los defectos son un juicio condenatorio que hacemos desde el ego de un rasgo nuestro, pero que lo que existe es un rasgo que se puede dar en mayor o menor medida. Cuando se da en menor medida lo llamamos defecto. Eso dice Antonio Blay. Es posible también que la consideración de nuestros rasgos de personalidad como defectuosos también pueda estar estorbando en que pudiéramos coger ese rasgo y llevarlos hacia el grado más elevado, ¿no? Por ejemplo, si yo me considero tacaño, Blay diría, soy muy poco generoso. Pues si yo lo que quiero es ser más generoso, si pretendo mejorar eso, subir el grado de ese rasgo de personalidad, es mucho más importante cobrar conciencia de lo que puede suponer la generosidad en mi vida o la solidaridad en mi vida, en mi ser, que el forzarme contra mis propias valoraciones en ser una cosa que a lo mejor no veo o no siento. Que es al fin y al cabo lo que hace la fuerza de voluntad, ¿no? Esforzarme quizás en una dirección que yo desde el fondo de mi ser no acabo de sentir o no acabo de ver. Por eso lo importante es ver. Ya lo decía el Buda Sakyamuni, ¿no?
El primero de los 8 senderos, del octuple sendero, la recta comprensión. La recta comprensión, lo importante, lo fundamental es comprender lo que es la realidad. Y cuando ya comprendemos lo que soy, el desde dónde hacemos las cosas empiezan a apaciguarse. Por eso también aquí es muy importante que trabajemos a nivel espiritual la paz interior, el silencio interior que se necesita para poder ver, para poder ser conscientes. Y de ahí que, por ejemplo, nosotros también hayamos insistido mucho en este canal y en estos vídeos en la meditación, en el zazen, como una forma de aquietar ese ruido interior permanente que es la mente pensante que no para y que no nos deja en paz. El descanso y el silencio interior nos hará ver con muchísima más certeza y más claridad lo que es y lo que somos. Como dice una frase del Zen que a mí me ha gustado mucho siempre, cuando las aguas del lago se serenan, hasta el lago más sucio refleja las estrellas. Bueno, pues nada, me alegro mucho de que estéis ahí como siempre, os mando un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo.